Entre la memoria y el olvido, voces desde Tuluá, voces unidas contra el silencio del olvido. El olvido que seremos es una obra testimonial donde el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince reconstruye la vida y asesinato de su padre. El médico y defensor de los derechos humanos Héctor Abad Gómez, ocurrido en Medellín de 1987. Más que un homenaje familiar, es un llamado a no olvidar las injusticias y a mantener vivas las historias que el tiempo y la violencia intentan borrar. Bienvenidos a Entre la Memoria y el Olvido. Hoy nos acompaña María del Mar, Lázaro, González y yo soy Mariana, y un invitado especial que nos ayudará a explorar un tema que todos compartimos, la memoria y el olvido. Inspirados en el libro El olvido que seremos, hablaremos no solo de recuerdos personales, sino también de cómo recordamos colectivamente lo que ha pasado en Tuluá, las calles que cambiaron, los nombres que ya no están y las historias que merecen seguir vivas. Hola, yo soy María del Mar y me gusta pensar cómo los recuerdos nos ayudan a entender quiénes somos. Hola, soy Mariana. Para mí Tuluá no solo es un lugar en el mapa, es memoria viva, calles, voces y recuerdos que me han marcado. Soy González y me interesa cómo las historias familiares y de la ciudad nos marcan para siempre. Soy Lázaro, me gusta escuchar y compartir lo que pasa en Tuluá porque ahí también se guarda nuestra memoria. Segmento 1. Memoria personal y familiar. Pregunta 1. ¿Quién en tu familia representa esa figura que te inspira a recordar? Mi mamá, como el papá del autor, me ha enseñado que la vida no solo es estudio o trabajo, también es ser buena persona. En mi caso, igualmente mi mamá, porque en ella encuentro ternura y fortaleza. Como Héctor Abad veía en su padre como ejemplo de humildad. Mi papá, porque como el padre del libro me enseña con el ejemplo más que con las palabras. Para mí, mi hermano mayor, el papá de Héctor, fue guía de su vida. Y mi hermano es como una guía que siempre me empuja a no rendirme. ¿Qué olores, sonidos o paisajes de Tuluá no quisieras que se borraran nunca? El olor del café en las mañanas me recuerda a mi familia unida, como Héctor Abad recuerda la mesa y su vida cotidiana con su padre. El sonido de las lluvias fuertes en Tuluá me hacen pensar en cómo el autor mezcla la belleza y la tristeza de sus recuerdos, porque la lluvia es así, hermosa pero melancólica. Las montañas que rodean Tuluá, en el libro La memoria está ligada a lugares. Para mí esas montañas son la memoria que no quiero perder. La salsa sonando en cada esquina, es como la música de fondo de la vida. Así como Héctor, eran los libros y las conversaciones para su papá. ¿Creen que idealizamos el pasado para no aceptar que el tiempo lo cambia todo? Sí, como Héctor Abad idealiza la figura de su padre porque fue una persona buena que la violencia le arrebató. En Tuluá también nos pasa, idealizamos las épocas de más tranquilidad. Yo creo que lo idealizamos porque duele aceptar los cambios. Así como el libro, recordar el padre es también negarse a aceptar la pérdida. Sí, porque es fácil guardar lo bonito que enfrentar lo duro. Igual que Héctor, que siempre volvió a los recuerdos felices como un padre. El pasado es un refugio para el autor, como lo da la memoria de su papá. Y en Tuluá muchos prefieren volver a los recuerdos de infancia antes de pensar en lo que se han perdido. Segmento 2. El olvido necesario. Pregunta 1. ¿Hay recuerdos de Tuluá que preferirían borrar? Sí, los días de violencia, porque así como Héctor Abad perdió a su padre de manera injusta, Tuluá también ha perdido gente buena por la violencia. Las noticias de muertes en la ciudad. Leer un libro me recordó que esa ausencia nunca se olvidan y que duele ver cómo la historia se repite. Preferiría borrar los momentos en los que la ciudad sintió miedo, pero sé, como en el libro, que aunque duela, olvidar del todo no ayuda. Sí, pero no todo si borramos. Todo lo malo se pierde también. La enseñanza, como Héctor nunca olvidó qué significa la injusticia, la muerte de su papá. Pregunta 2. En Colombia hemos pasado por muchos momentos difíciles. ¿Olvidar nos ayuda a sanar o nos condena a repetir? El libro muestra que recordar es necesario. Si olvidamos, repetimos. Yo creo que sanar no significa olvidar, significa transformar el dolor. Para mí olvidar no sana,
porque el silencio hace que eso se repita. El autor le decía a su padre, si no lo contamos, se repite la injusticia. Olvidar es como tapar una herida sin curarla. Colombia necesita memoria para que no nos pase lo mismo otra vez. Yo creo que hay que aprender a recordar sin odio. Como Héctor lo hace, recuerda a su papá con el amor, no solo con rabia por la violencia. Pregunta 3. ¿Cómo se decide qué se recuerda y qué se deja atrás? Se decide con el corazón. En el libro, Héctor elige recordar el amor de su papá, no solo su muerte. Yo creo que así pasa en Tuluá. Yo pienso que lo que se cuenta en familia se queda, así como el actor narra la historia de su padre para que nunca se muera en el olvido. La memoria se construye. Decidimos recordar lo que se nos da, identidad como el autor lo hace con su papá y su ciudad. Lo que repetimos en la conversación se quedó en vivo. Lo que callamos se muere, como si nunca hubiera existido. Pregunta 4. Hoy escucharemos al abuelo Rubén Darío Ramírez en el segmento Personas que viven en la memoria. Abuelo, ¿qué persona de tu historia sientes que siempre merece ser recordada y por qué? Hay muchas personas en la historia de la vida mía, pero la más importante de todas es la de mi esposa Estela. ¿Por qué razón? Porque fue una gran compañera de vida. Y segundo, porque me dio grandes enseñanzas en virtudes que hoy en día son muy escasas, tales como la paciencia y la humildad. Abuelo, ¿qué gesto o detalle de alguien cercano quisieras conservar siempre en tu memoria? Quiero conservar en la memoria el gesto de bondad y de generosidad de mi hermano Humberto, quien estuvo atento en todos los momentos de las necesidades de mi vida y cuando tenía problemas graves como la enfermedad, necesidades económicas y de cualquier tipo, siempre estuvo presente. Y si pensáramos en una persona que despierta mucha gratitud, ¿quién sería? Recuerdo cariñosamente, después de 70 años, recuerdo cariñosamente a mi profesor de primero primaria. ¿Por qué razón? Porque fue la persona que me enseñó a leer y escribir correctamente, lo cual me abre medio mundo en la vida. ¿Quién sería ese ser inolvidable al que le dedicaría un libro? Indudablemente sería a mi esposa Estela. ¿Por qué razón? Durante 50 años de vida en común, jamás tuvimos una discusión fuerte, jamás me sentí como atacado por ella, siempre fui tratado con mucha ternura y con demasiada benevolencia. Y por último, ¿qué persona ha dejado huella en el tiempo a pesar de que vaya avanzando? A pesar de tantos años, la persona que dejó mucha huella fue mi madre. ¿Por qué? A pesar de tener tantos hijos, porque éramos 12 hermanos, siempre estuvo atento a todas sus obligaciones, su cariño con cada uno de ellos, estar pendiente. Y cuando ya tenía más de 100 años, los médicos afirmaban que a ella la sostenía en la vida, era el amor de sus hijos. Muchas gracias, abuelo. Esa huella quedará en el tiempo imborrable. Voy a presentar a mi mamá, se llama Irene Ramírez, es nuestra segunda invitada y nos va a narrar su experiencia en Tuluá. Cuando yo pienso en Tuluá y en las historias y en las experiencias de Tuluá, pienso también en sus lugares, en sus paisajes,
en sus recorridos, en montar en bicicleta, en el valle, en trotar, en recorrer esos lugares donde se come tan rico. Tuluá es un lugar en donde se puede habitar de diferentes maneras, donde se pueden vivir experiencias de manera individual, pero también con la familia. En Tuluá, aquí en el Valle del Cauca, especialmente en Tuluá, se vive un ambiente cálido, un ambiente divertido, donde podemos estar con esas personas que queremos ir a comer cholado, ir al lago Chilicote, ir a conocer el Picacho, disfrutar de esos miradores. Aquí hay muchas cosas para hacer en Tuluá. Tuluá entonces también tiene una biblioteca municipal donde podemos también disfrutar diferentes temas, disfrutar la cultura, disfrutar también el centro. El centro también tiene una experiencia diferente porque es un centro que, aunque tiene abundante comercio, es un comercio que se puede recorrer, caminar, donde su arquitectura aún no ha cambiado tanto. En Tuluá se observan diferentes recorridos para que se puedan transitar en carro, en moto, caminando. Tuluá tiene lugares diferentes para los centros comerciales. Uno en Tuluá también puede visitar sus centros comerciales, puede ir a la Herradura, puede ir a la 14, puede disfrutar también de esos lugares de esparcimiento como es el parque infantil, como es el parque Lora Sarmiento, como es el parque de la familia. Definitivamente, cuando yo pienso en Tuluá, pienso en muchas experiencias y en muchas historias. Cuando hablamos del libro El olvido que seremos, pues justamente es recuperar desde la memoria esos amores que incluso pueden ser los amores de la familia, en este caso especialmente el del papá. Y mi experiencia sería recordar a ese papá que sigue vivo, pero también a esa mamá que en algún momento falleció. Y por eso nosotros el día de hoy, pues cuando me hacen esta invitación de hablar del libro El olvido que seremos, justamente es muy valioso, muy bonito, porque este libro me toca el alma. Y es una invitación a que cuando nombramos a esas personas que amamos, hayan fallecido o no, es volver a darle vida, es recuperarlos en la memoria, es darle alas a nuestros sueños al lado de esas personas que amamos. El olvido que seremos es una manera de hacer un homenaje a la historia, a los lugares, pero especialmente a las personas que amamos y especialmente a la figura del papá. Ese papá que, aunque es tranquilo, pero es un líder en la casa, un líder en la familia, con sus hermanas, con su mamá. Es un líder que quiere seguir el camino de su padre también. Y pues nos damos cuenta que en este momento en que se vive la violencia en nuestras ciudades colombianas, pues justamente nos vemos todos afectados y la vida nos cambia. Pero entonces aquí es donde también nos invita a que a través del amor no nos olvidemos y sigamos con esos legados, con esas enseñanzas que nos dejan esos seres que amamos. Es muy bonito este libro porque nos habla como de la importancia de nombrar, de existir, de recordar, de volver a vivir, de recordar a través de las palabras, de las historias, de la memoria. Entonces, este libro de Héctor Abad Faciolince, que habla de su padre Héctor Abad Gómez, un líder activista desde la salud, pero también a su vez desde un silencioso acto político y revolucionario, transforma no solamente la literatura y la sociedad, sino también los pensamientos de estos jóvenes del día de hoy que están leyendo este libro en su colegio. Me alegra muchísimo que ustedes hayan hecho la invitación para que los chicos de hoy estén leyendo textos diferentes que son sencillos pero que tocan el alma y les hacen ver la vida de otra manera. Entonces, leer este libro que es de la literatura colombiana, es muy interesante en el día de hoy. Con ustedes, nuestra tercera invitada, Marjorie Atillo.
¿Consideras que Tuluá es una ciudad próspera para vivir? Tuluá es una ciudad muy buena para vivir. Esta ciudad es acogedora, como todo tiene sus falencias, pero estamos llenos de gente pujante, gente berraca, a la cual le gusta el trabajo, le gusta salir adelante. Vemos negocios, tiendas, emprendimientos pequeños en cada barrio, lo cual unos a otros nos ayudamos para que estos negocios crezcan y sigan adelante. Es una ciudad de la cual nos debemos sentir orgullosos, una ciudad que a pesar de todo lo que sucede, su gente es feliz, vive contenta. Como todos, sí deberíamos mejorar en cuanto ayudas, me refiero a que hubiera más empresa para que hubiera más trabajo y las personas no tuvieran que irse de nuestra ciudad. Pero si tú consideras, Tuluá es una ciudad en la cual se vive armoniosamente, en la cual se vive feliz, su gente es una gente que ayuda, que siempre está ahí presto para el vecino, para el familiar, para el amigo, y es una ciudad muy acogedora, la cual se le recomendaría a cualquier persona para vivir. Nací y crecí en Tuluá, el corazón del valle, una ciudad llena de calorcito y gente alegre. Desde pequeña he recorrido sus calles. Son calles llenas de felicidad, llenas de alegría, su gente pujante, su gente berraca, la cual hace que Tuluá sea una ciudad acogedora, la cual tiene muchos lugares para visitar, el lago Chilicote, tenemos el Picacho para salir a dar una caminata, tenemos Confandi para visitar un parque con olas para compartir con nuestros niños. Tenemos muchos lugares donde podemos compartir en familia, compartir con amigos, muchos lugares para deleitarnos con todas las ricuras que preparan en esta ciudad, gente que trabaja para salir adelante y para así brindarnos un servicio y que Tuluá sea una ciudad llena de lugares bonitos, de lugares alegres, de los cuales debemos sentirnos muy orgullosos. Tenemos un hospital universitario del Valle, el Hospital Tomás Uribe, el cual nos ofrece múltiples servicios. Tenemos muchos lugares por recorrer, tenemos que ser agradecidos por todo lo que Tuluá nos brinda y siempre sacar adelante y sacar a pecho que es una ciudad de la cual nos debemos sentir siempre orgullosos. Cuando leí El olvido que seremos, sentí que cada página hablaba de mi propia familia, aunque fuera una historia de otra familia. Me pasó que recordé a mi abuela en Tuluá. Él siempre me llevaba al Parque Boyacá a comer helado mientras me contaba cómo era la ciudad hace años, más unida y tranquila. Era su manera de enseñarme, igual que el papá de Héctor Abad, enseñarle con el ejemplo. Un día ya no estaba para seguir contando mi historia y ya entendí qué significaba el olvido. Cuando la gente dejaba de hablar de alguien, esa persona se va muriendo de verdad. Por eso me aferro a esos recuerdos, el olor de los árboles en el parque y el sonido de su voz explicándome cosas de la vida. El libro me enseñó a recordar, no a vivir en el pasado, sino a darle sentido al presente. Y no quiero que mis recuerdos en Tuluá ni mi abuelo se pierdan, porque si algo aprendí que es lo que se olvida desaparece, pero lo que se recuerda se vive eterno. Hola, soy María del Mar y siento que este libro, El olvido que seremos, es como un recordatorio de lo importante que es la memoria. Me hizo pensar mucho en cómo también en Tuluá tenemos recuerdos que no podemos dejar perder. Total, yo también lo pensé. Héctor Abad habla de su padre con tanto amor que uno se siente a recordar cómo mantenerlo vivo. En mi caso, cuando pienso en Tuluá, recuerdo los paseos a Río Morales. Es como si en esos momentos mi manera de no dejar morir esos bonitos recuerdos. Sí, a mí me pasa con mi abuelo. En el libro, el papá es la figura que lo guía. En mi vida mi abuelo cumple ese papel. Cuando caminábamos juntos por el Parque Boyacá, yo aprendía más que en cualquier clase. Esos recuerdos me muestran que la memoria también está en los lugares de Tuluá. Exacto. Para mí, los partidos de fútbol del 12 de octubre, así como el autor encuentra a su papá en las charlas y los gustos. Yo encuentro a mi papá en estos momentos de fútbol y doy cuenta que si no hablo de esas cosas, se puede perder como pasa con tantas memorias en nuestro país. En conclusión, yo siento que tanto el libro como nuestra ciudad nos muestra que recordar no solo quedarse en el pasado, sino también darle sentido al presente. Y que olvidar no es la salida es hablar, contar y no dejar que lo que amamos desaparezca.
Eso es lo que hace fuerte la memoria. Y eso es lo que nos merecemos compartir hoy desde Tuluá. A continuación, les vamos a narrar nuestras vivencias en Tuluá. Vivencia de Mariana Martínez. Cuando leí El olvido que seremos, sentí que cada página hablaba de mi propia familia. Aunque fuera una historia de otra familia, me pasó que recordé a mi abuela en Tuluá. Él siempre me llevaba al Parque Boyacá a comer helado mientras me contaba cómo era la ciudad hace años, más unida y tranquila. Era su manera de enseñarme, igual que el papá de Héctor Abad, enseñarle con el ejemplo. Un día ya no estaba para seguir contando mi historia y ya entendí qué significaba el olvido. Cuando la gente dejaba de hablar de alguien, esa persona se va muriendo de verdad. Por eso me aferro a esos recuerdos, el olor de los árboles en el parque y el sonido de su voz explicándome cosas de la vida. El libro me enseñó a recordar, no a vivir en el pasado, sino a darle sentido al presente. Y no quiero que mis recuerdos en Tuluá ni mi abuelo se pierdan, porque si algo aprendí, que es lo que se olvida desaparece, pero lo que se recuerda se vive eterno. Vivencia de María del Mar. Cuando llegué de Medellín a Tuluá, todo me parecía diferente. Allá la ciudad es grande, ruidosa, con montañas que rodean cada esquina. Aquí, en cambio, encontré un lugar más tranquilo, donde la gente se conoce y todavía se saluda en la calle. Al principio extrañaba mucho mi barrio en Medellín, mis amigos y hasta el desorden de la ciudad. Pero poco a poco Tuluá se fue volviendo parte de mi vida. Me acuerdo el primer día que fui al Parque Boyacá y sentí que, aunque estaba lejos de mi casa, también podía encontrar recuerdos nuevos. Eso me hizo pensar en el olvido que seremos. Así como el autor guarda en memoria de su papá para que no se pierda, yo también empecé a guardar en mi memoria esos momentos en Tuluá que me hacían sentir que podía empezar otra historia. Hoy pienso que mudarse es como tener dos memorias, una que viene de Medellín y otra que voy construyendo aquí en Tuluá. Y no quiero olvidar ninguna de las dos, porque ambas me dicen quién soy y hacia dónde voy. Vivencia de Santiago Lázaro. Leyendo El olvido que seremos, entiendo que la memoria no está en un solo lugar, sino que lo que decimos no lo olvidamos. Así como Héctor Abad conserva a su papá en cada recuerdo, yo también conservo a Cali en mi corazón, pero ahora voy aprendiendo a querer a Tuluá y a llenarme de nuevas memorias aquí. Vivencia de Santiago González. He vivido toda mi vida en Tuluá y a veces siento que la ciudad es como un álbum lleno de recuerdos. Desde niño he caminado por el Parque Boyacá, he probado los chulados en las tardes de calor y he escuchado salsa sonar en cada fiesta del barrio. Son cosas sencillas, pero me hacen sentir que Tuluá está metida en la memoria como parte de mi identidad. Cuando leí El olvido que seremos, pensé en Héctor Abad. Construyó su vida alrededor de los recuerdos de su papá. Yo no he tenido que dejar mi ciudad, pero sí he visto cómo cambia con el tiempo, cómo a veces se pierden algunas tradiciones y cómo a veces la violencia deja marcas que uno preferiría olvidar. Por eso trato de guardar lo que me hace sentir orgulloso: las ferias, los paisajes verdes que nos rodean, la forma en la que la gente todavía se conoce y se ayuda. Porque así como el autor escribió para que la memoria de su padre no desapareciera, yo también quiero que Tuluá se quede en la memoria como todo lo que ha sido para mí desde siempre. Conversación. Sabes, Lázaro, a veces pienso que los recuerdos son como fotografías guardadas en una caja. Algunos las sacamos todo el tiempo, como los momentos felices, los días de fiesta o los paseos al río, pero hay otros que preferimos mantener guardados muy en el fondo. Sí, y a veces esos recuerdos escondidos son los que más pesan, como las noticias de violencia que marcaron a Tuluá, esas pérdidas que todavía duelen. Uno quisiera olvidarlas, pero siento que si lo hacemos correctamente, el riesgo de borrar también a las personas que fueron víctimas. Exacto. Olvidar sería como decir que nunca se hicieron, y eso sería injusto, aunque no te niego que a veces el olvido se siente como un descanso, como cuando uno deja de pensar en algo doloroso por un momento y respira. Totalmente. Yo creo que el olvido puede dar alivio, pero la memoria es lo que nos da identidad. Porque si olvidamos, ¿qué nos queda? Como entendemos lo que somos como pueblo. Tuluá tiene heridas, pero también tiene una memoria llena de vida. La feria, los amigos de la esquina, la gente trabajando que no se rinde.
Eso es lo bonito de recordar, ¿no? Que no todo es dolor, también es algo que nos enorgullece, lo que nos hace sonreír. A veces pienso que recordar es como armar un rompecabezas. Unas piezas son duras, otras son dulces, pero juntas forman nuestra historia. Y lo importante es no dejar piezas afuera, porque así como Héctor Abad construye a su padre en el olvido, ¿qué seremos nosotros también que construir nuestra memoria de Tuluá? Una memoria que se queda solo en la herida, sino también en nuestra esperanza. Me gusta eso. Al final, recordar es un acto de amor. Amor a quienes estuvieron, a quienes ya no están, a quienes vienen después de nosotros. Porque la memoria no es solo nuestra, también se la entregamos a los demás. Sí, Mariana, la memoria es herencia. Y si la cuidamos, nunca seremos el olvido que seremos. Invitada número 4, María Fernanda Martínez. Hola, yo soy María Fernanda Martínez. Para mí, la memoria son esos momentos que no quiero que se me borren nunca, como jugar en la calle con mis amigos, las fiestas en familia o cuando mi abuela me cuenta historias de cuando era joven en Tuluá. A veces los grandes hablan de olvidar para no sentir dolor, pero yo creo que si olvidamos, también perdemos las cosas bonitas. Yo no quiero olvidar ni las risas ni las canciones que escucho en mi casa. Pienso que recordar es como guardar un álbum secreto en el corazón, y cuando uno abre ese álbum, vuelve a sentir todo como si pasara otra vez. Por eso me gusta pensar que la memoria es un regalo, algo que siempre nos acompaña. Hoy hablamos de lo que nos define la memoria y el olvido. Descubrimos que olvidar puede aliviar, pero recordar es lo que nos sostiene como persona y como comunidad. Que Tuluá no sea solo una ciudad de recuerdos perdidos, sino un lugar donde cada historia, cada voz siga viva en nuestra memoria. Gracias por acompañarnos en este episodio, porque recordar es resistir y resistir es mantener encendida la llama de lo que somos. Créditos: Santiago González, Lázaro Vélez, Mariana Martínez, María del Mar Vélez. Invitados: Darío Ramírez, Inere Ramírez, Lucía Ramírez y Marjuria Tillo.